El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pequeño pueblo ubicado en las montañas, vivía un joven llamado Desmond T. Das. Desde temprana edad, Desmond despertó una profunda aversión hacia la violencia y un inmenso amor por la vida. Sus padres, Tom y Berta, eran personas de principios firmes que lo criaron en un ambiente de respeto y compasión. Desmond pasaba horas explorando los bosques que rodeaban su hogar, fascinado por la belleza de la naturaleza y por los misterios que se escondían entre los árboles. Siempre mostró una gran empatía hacia los animales heridos y se dedicaba a cuidarlos con delicadeza y ternura. A medida que crecía, la Segunda Guerra Mundial estalló, y la noticia de que los hombres jóvenes de su pueblo estaban siendo reclutados llegaron a sus oídos. Desmond se encontró en una encrucijada, pues su profunda convicción religiosa y su fe en la no violencia chocaban con la idea de participar en la guerra. Sin embargo, Desmond sintió la llamada de ayudar a los demás de alguna manera. Después de largas reflexiones y consultas con su familia y su amada Dorothy, Desmond se alistó como médico en el ejército de los Estados Unidos. A pesar de las críticas y burlas de sus compañeros de entrenamiento, quienes no entendieron cómo alguien podía servir en el ejército sin portar un arma, Desmond se mantuvo firme en sus principios. El capitán Glover, el oficial a cargo del entrenamiento de Desmond, lo miró con escepticismo pero también con una curiosidad creciente. Aunque no comprendía todas las creencias de Desmond, reconocía su dedicación y su valentía en el campo de batalla sin armamento. Desmond se ganó gradualmente el respeto de algunos de sus compañeros, quienes vieron su dedicación incansable al cuidado de los heridos. Un día, mientras se preparaban para el envío al frente, el capitán Glover convocó a Desmond a su oficina. La expresión en su rostro era de asombro y admiración. Le mostró una carta oficial que anunciaba que Desmond sería el primer objetor de conciencia en recibir la Medalla de Honor del Congreso, un reconocimiento sin precedentes por su coraje y sacrificio. La noticia dejó a Desmond sin palabras. Nunca buscó reconocimiento o gloria, solo deseaba ayudar a los demás y ser fiel a sus creencias. La historia de su valentía y compasión había llegado a oídos de personajes destacados, y ahora se convertiría en un símbolo de esperanza y resiliencia en medio de la brutalidad de la guerra. Desmond sabía que su camino no sería fácil. A medida que avanzaba hacia el frente de batalla en la isla de Okinawa, sabía que enfrentaría pruebas aún mayores. Pero estaba decidido a demostrar que la fuerza de la compasión y el poder del amor podrían cambiar el rumbo de la historia. El rugido ensordecedor de los aviones y el olor acre de la pólvora llenaban el aire mientras Desmond T. Das y sus compañeros se acercaban a la isla de Okinawa, un escenario desolador de devastación y desesperación. El ruido de los disparos y las explosiones resonaba en sus oídos, grabándoles constantemente el peligro que enfrentaban. Desmond se encontró en medio de una unidad médica, equipada con su uniforme de médico y una mochila llena de suministros médicos. Aunque muchos de sus compañeros portaban armas y estaban preparados para luchar, Desmond se mostró firme en su decisión de no empuñar un arma. Sabía que su misión era salvar vidas, no destruirlas. A medida que avanzaban por el campo de batalla,
Desmond se encontró con escenas desgarradoras. Soldados heridos y moribundos yacían por todas partes, esperando desesperadamente por ayuda médica. Con valentía y determinación, Desmond se abrió paso a través del caos y se acercaba a cada hombre herido que encontró. Sin importar lo peligroso que fuera la situación, Desmond se arriesgaba para rescatar a los soldados caídos, arrastrándolos a lugares seguros donde pudiera brindarles la atención médica necesaria. A menudo, se encontraba en medio del fuego cruzado, pero su convicción y su fe en la humanidad lo impulsaban a seguir adelante. Sus acciones no pasaron desapercibidas. Los soldados que al principio lo veían como un extraño o incluso se burlaban de él, comenzaron a darse cuenta de la valía de Desmond. Su dedicación incansable para salvar vidas, sin importar los riesgos, inspiraba a aquellos que lo rodeaban y les recordaba la importancia de la compasión y la humanidad en medio del caos de la guerra. Sin embargo, no todos comprendían el camino que Desmond había elegido. Algunos soldados, aún aferrados a la idea de la violencia como la única forma de sobrevivir en la guerra, cuestionaban su valía y lo tachaban de cobarde. Pero Desmond no se deja intimidar por los comentarios negativos. Sabía que su misión trascendía las opiniones superficiales de aquellos que no entendían su camino. A medida que los días se convirtieron en semanas y la batalla de Okinawa se intensificó, Desmond continuó su labor incansable. Cada vida que salvaba era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Cada soldado que se recuperaba gracias a su cuidado médico era una prueba viva de que el amor y la compasión podrían prevalecer incluso en los momentos más difíciles. Pero Desmond también se encontró con momentos de desesperación. La muerte y la destrucción que lo rodeaban amenazaban con socavar su determinación. Se preguntaba si realmente estaba marcando la diferencia o si su esfuerzo era en vano. Sin embargo, cada vez que esos pensamientos oscuros amenazaban con apoderarse de su mente, recordaba las palabras de su padre: Desmond, nunca subestimes el poder de una sola acción buena. Incluso el más pequeño acto de bondad puede cambiar el mundo. Con esa convicción renovada, Desmond se levantó una y otra vez, listo para enfrentar los desafíos que la guerra le presentó. Sabía que su propósito era más grande que él mismo, y estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para proteger y sanar a aquellos que lo necesitaban. Desmond se encontró en medio de una intensa batalla en la isla de Okinawa. El fragor de los disparos y las explosiones llenaba el aire, mientras él se movía entre los heridos, haciendo todo lo posible por brindarles atención médica. Su rostro estaba manchado de sudor y polvo, y sus manos temblaban ligeramente debido a la tensión y el agotamiento acumulado. En ese momento, un estallido ensordecedor sacudió el suelo bajo sus pies. Una granada había caído cerca de un grupo de soldados heridos, amenazando con destrozar sus vidas en un abrir y cerrar los ojos. Sin pensarlo dos veces, Desmond se abalanzó sobre la granada y la cubrió con su propio cuerpo. El tiempo pareció detenerse mientras los soldados que lo rodeaban observaban con incredulidad lo que estaba sucediendo. Desmond cerró los ojos y se preparó para el inevitable estallido. Sin embargo, segundos después, el sonido ensordecedor que esperaban nunca llegó. Al abrir los ojos, Desmond se encontró con una escena desconcertante. La granada yacía inerte a su lado, sin haber explotado. El alivio y la gratitud se apoderaron de él mientras se daba cuenta de que había sido salvado milagrosamente. Los soldados a su alrededor, que habían presenciado su valiente acto, no pudieron creer lo que acababan de presenciar. Desmond se puso de pie lentamente, aturdido pero lleno de determinación renovada. Comprendió en ese momento que había sido elegido para algo más grande que él mismo.
Su misión no solo era salvar vidas físicas, sino también mostrar al mundo el poder de la bondad y la compasión en medio de la brutalidad de la guerra. Las noticias de su acto heroico se extendieron rápidamente por el frente de batalla. Soldados de diferentes unidades comenzaron a acercarse a Desmond en busca de su cuidado y consejo. Su reputación como médico valiente y compasivo se hizo conocido en todo Okinawa. Desmond, con su humildad característica, pidió a cada soldado y se aseguró de que recibieran la atención que necesitaran. Pero el destino tenía aún más desafíos reservados para Desmond. Durante una operación de rescate particularmente peligrosa, se encontró atrapado bajo el fuego enemigo junto a un grupo de soldados heridos. Mientras trabajaba de encontrar una salida, se percató de un soldado gravemente herido y abandonado en un rincón oscuro. El hombre estaba sangrando profusamente y parecía haber perdido toda esperanza. Desmond sabía que no podía dejar a nadie atrás, incluso en las circunstancias más adversas. Sin importar el peligro, se arrastró hacia el soldado herido y comenzó a aplicarle los primeros auxilios. Con cada movimiento, los disparos resonaron a su alrededor, pero Desmond se aferraba a su determinación de salvar una vida más. Finalmente, estabilizar al soldado y lo llevó a un lugar seguro. La sensación de alivio y satisfacción llenó su ser. Sabía que había hecho lo correcto, que había utilizado su valor y sus habilidades médicas para marcar la diferencia en la vida de otro ser humano. Desmond salió ileso de esa situación y continuó con su labor sin descanso. Cada día, salvaba vidas y mostró al mundo que el coraje y la compasión pudieron superar incluso las circunstancias más desesperadas. Su presencia en el frente de batalla se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que habían perdido la fe en la humanidad. Desmond había pasado días agotadores en el frente de batalla en Okinawa. La lucha por la isla se intensificaba y los horrores de la guerra dejaban cicatrices en el corazón y el espíritu de todos los que estaban involucrados. Pero Desmond se aferraba a su fe en la humanidad y continuaba con su misión de salvar vidas y brindar consuelo a los heridos. Un día, mientras atendía a un soldado herido en un refugio improvisado, escuchó un alboroto afuera. Al salir, se encontró con un grupo de soldados en medio de una pelea violenta. Desmond corrió hacia ellos, tratando de poner fin a la violencia y proteger a los heridos que estaban en peligro. Entre la confusión, Desmond se encontró cara a cara con un soldado que estaba en una furia descontrolada. Era el sargento Carlson, un hombre conocido por su actitud agresiva y su desprecio hacia aquellos que no portaban armas en el campo de batalla. Desmond había sido objeto de burlas y desprecio por parte de Carlson en el pasado, pero nunca había respondido con violencia. Los ojos de Carlson reflejaban ira y amargura mientras se abalanzaba sobre Desmond, golpeándolo sin piedad. Desmond, a pesar de estar siendo golpeado, se negó a contraatacar. Su fe en la no violencia seguía firme, y sabía que la violencia solo generaría más dolor y sufrimiento. Finalmente, el sargento Carlson se detuvo, agotado. Miró a Desmond, desconcertado por su reacción pacífica en medio de la brutalidad de la guerra. Los demás soldados también observaron con asombro y un silencio tenso llenó el aire. Desmond se levantó lentamente, con la cara ensangrentada pero llena de serenidad. Miró a Carlson directamente a los ojos y, en lugar de mostrar ira o resentimiento, le ofreció una sonrisa compasiva. Fue en ese momento que el sargento Carlson comenzó a darse cuenta de la grandeza de Desmond, su coraje inquebrantable y su determinación para enfrentar el odio con amor. Carlson bajó la mirada, avergonzado por su propio comportamiento. En un acto de humildad,
se disculpó con Desmond por sus acciones y le ofreció su mano en señal de reconciliación. Desmond obtuvo su gesto de buena voluntad y, en ese momento, un lazo de comprensión y perdón se formó entre ellos. A partir de ese día, el sargento Carlson y Desmond trabajaron juntos en armonía. Carlson, habiendo presenciado la valentía y la compasión de Desmond de primera mano, comenzó a cambiar su actitud y mostrar más respeto hacia aquellos que optaron por un camino diferente en medio de la guerra. La historia de reconciliación y perdón entre Desmond y Carlson se endureció por el frente de batalla, dejando una profunda impresión en los corazones de los soldados. Demostraba que incluso en el peor de los escenarios, el poder del perdón podía sanar heridas y transformar las relaciones. Desmond se dio cuenta de que su misión en la guerra no se utilizó solo de salvar vidas físicas, sino también de tocar los corazones y las mentes de aquellos que lo rodeaban. Con cada acto de perdón y compasión, estaba construyendo un legado de esperanza y humanidad en un mundo destrozado por la violencia. Desmond se encontraba en una posición difícil. La batalla de Okinawa siguió causando estragos a su alrededor, y quedó atrapada en una zona peligrosa junto a un grupo de soldados heridos. Las balas silbaban por el aire y las explosiones sacudían el suelo, creando un ambiente caótico y mortal. Mientras buscaba una ruta de escape para llevar a los heridos a un lugar seguro, Desmond notó a un grupo de soldados enemigos que se acercaban sigilosamente. Sabía que si los descubrían, todos estarían en grave peligro. La decisión más segura y sensata para su propia supervivencia sería ocultarse y esperar a que los enemigos pasaran de largo. Pero Desmond no podía ignorar el llamado de su conciencia. Sabía que dejar a los soldados heridos a merced del enemigo sería una sentencia de muerte segura para ellos. Su valentía y su dedicación a salvar vidas le exigían actuar, incluso si eso significaba arriesgar la suya propia. Desmond tomó rápidamente una decisión. Miró a los soldados heridos, llenos de dolor y desesperación, y se dio cuenta de que eran sus hermanos de armas, independientemente del bando en el que estuvieran. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ellos y les indica que lo siguieran. Juntos, se adentraron en un camino peligroso, alejándose del peligro inminente que se acercaba. Mientras avanzaban, las balas silbaban a su alrededor y las explosiones sacudían el suelo. Desmond se presenta en calma, mostrando liderazgo y coraje a los soldados heridos. Su determinación de proteger sus vidas era inquebrantable, y su fe en la humanidad le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Finalmente, después de enfrentar numerosos obstáculos y desafíos, Desmond y los soldados heridos lograron encontrar un lugar seguro. Habían sobrevivido gracias a la valentía y el sacrificio de Desmond. Los soldados, llenos de gratitud, lo miraban con admiración y respeto. Sabían que sin su liderazgo, habrían perdido la vida. Desmond se encontraba agotado, pero su espíritu seguía en pie. Había demostrado una vez más que la vida y la pasión eran más poderosas que la violencia y el odio. Había elegido poner la vida de los demás por encima de su propia seguridad, y ese acto altruista lo había llevado a salvar más vidas en medio de la guerra. Desmond se encontró en el epicentro de la batalla, con el fragor de la guerra retumbando a su alrededor. Había demostrado su valentía una y otra vez, salvando vidas y mostrando compasión incluso en los momentos más difíciles. Pero ahora, se enfrentó a su prueba final, un desafío que tendría una prueba a todos sus límites. La situación era desesperada. El enemigo había lanzado un feroz ataque, y las tropas aliadas estaban siendo diezmadas. Desmond, junto con un pequeño grupo de soldados, se encontró en una posición estratégica, luchando con todas sus fuerzas para repeler el avance enemigo.
Mientras las balas volaban a su alrededor y las explosiones sacudían el suelo, Desmond buscaba una solución. Sus compañeros de armas lo miraban, esperando sus órdenes y buscando su liderazgo. Desmond sabía que si no actuaba rápidamente, todos podrían perder la vida. En ese momento, una idea audaz cruzó la mente de Desmond. Sabía que debía hacer algo extraordinario para cambiar el rumbo de la batalla. Sin pensarlo dos veces, se levantó y corrió hacia el fuego enemigo, sin importarle su propia seguridad. Desmond se abrió camino entre las filas enemigas, evitando las balas con movimientos ágiles y precisos. Su determinación y coraje eran inquebrantables. Sabía que su objetivo era desactivar una posición estratégica enemiga que estaba causando estragos en las tropas aliadas. A medida que avanzaba, Desmond se encontró cada vez más cerca de su objetivo. Los soldados enemigos intentaron detenerlo, pero él era un torbellino de valentía y habilidad. Utilizaba su conocimiento de la guerra para sortear los obstáculos y desactivar las amenazas en su camino. Finalmente, Desmond llegó a la posición enemiga y desactivó el arma que estaba causando estragos. El sonido de la batalla se calmó momentáneamente, y los soldados aliados aprovecharon la oportunidad para contraatacar. La marea de la batalla comenzó a cambiar a favor de los aliados. Desmond, cubierto de sudor y polvo, sabía que su sacrificio había valido la pena. Había arriesgado su vida una vez más por el bien de los demás, y eso había marcado la diferencia en la batalla. Desmond volvió con su grupo de soldados, que lo recibieron con aplausos y expresiones de gratitud. Era un héroe para ellos, un símbolo de valentía y esperanza en medio de la oscuridad de la guerra. Pero Desmond no buscó la gloria ni el reconocimiento. Su motivación siempre había sido proteger a los demás y demostrar el poder del amor y la compasión incluso en los momentos más difíciles. Sabía que la guerra no era solo sobre victorias y derrotas, sino sobre el impacto que podía tener en las vidas de las personas. Desmond se encontraba exhausto y herido después de la batalla. Su cuerpo dolía y su mente estaba llena de imágenes impactantes de la guerra. Pero a pesar de todo, su espíritu seguía siendo inquebrantable. Mientras se recuperaba en un refugio improvisado, rodeado de compañeros heridos, Desmond reflexionaba sobre el verdadero costo de la guerra. Había presenciado el sufrimiento y la destrucción, pero también había visto el poder del amor y la compasión en medio de la oscuridad. A medida que se iba recuperando, Desmond se convirtió en un faro de esperanza para los soldados heridos a su alrededor. Los atendía con cuidado y ternura, brindándoles consuelo y aliento. Sabía que, aunque su cuerpo estaba debilitado, su espíritu seguía siendo fuerte y su propósito era claro: salvar vidas y mostrar el poder del amor incluso en los momentos más difíciles. Poco a poco, el refugio se llenó de historias de coraje y supervivencia. Desmond escuchó los relatos de sus compañeros de armas, de las adversidades que habían enfrentado y de cómo habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Cada historia reforzaba su determinación y alimentaba su espíritu de resiliencia. Desmond también recibió noticias de su familia en casa. A través de cartas, supo que su valentía y su dedicación a salvar vidas habían inspirado a su comunidad y a las personas de todo el país. Las historias de su heroísmo se extendieron y se cerraron en un símbolo de esperanza en medio de la guerra. A medida que se recuperaba, Desmond volvió a unirse a sus compañeros en la línea del frente. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer y que su misión no había terminado. A pesar de las heridas y los desafíos, estaba decidido a seguir adelante y a continuar haciendo la diferencia en la vida de los demás. Desmond se encontró en el frente de batalla una vez más,
enfrentando los horrores y las dificultades de la guerra. La lucha se había intensificado, y cada día presentaba nuevos desafíos y peligros. Pero esta vez, una decisión trascendental se cernía sobre él, una elección que podría cambiar su vida para siempre. Mientras avanzaba por el campo de batalla, Desmond se encontró con un soldado enemigo herido. El hombre yacía en el suelo, agonizando y clamando por ayuda. Desmond, con su corazón lleno de compasión, se acercó a él y lo quizás. Era un ser humano, atrapado en el mismo caos y sufrimiento que él. En ese momento, la decisión se presentó ante Desmond: ¿debería dejar al soldado enemigo herido y seguir adelante, o debería poner su vida en peligro para salvarlo? Era una elección difícil, ya que ayudaría al soldado enemigo implicaría exponerse a los peligros de la batalla y poner en riesgo su propia seguridad. Desmond cerró los ojos y se tomó un momento para reflexionar. Recordó sus principios, su fe en la no violencia y su creencia en el valor de cada vida humana. Sabía que, para ser coherente con sus convicciones, debía actuar en consecuencia, incluso en medio de la guerra. Sin importar las consecuencias, Desmond tomó una decisión audaz. Levantó al soldado enemigo herido con cuidado y comenzó a llevar hacia un lugar seguro. Las balas volaban a su alrededor, y la adrenalina corría por sus venas mientras luchaba contra los obstáculos para proteger al hombre en sus brazos. Los soldados a su alrededor lo miraban con asombro y confusión. Algunos cuestionaban su decisión, mientras que otros admiraban su valentía y determinación. Pero Desmond no se dejó influir por las opiniones de los demás. Sabía que había tomado la decisión correcta, guiada por su sentido de humanidad y compasión. Finalmente, Desmond forzó a llevar al soldado enemigo herido a un lugar seguro. Allí, lo entregó a los médicos que se ocuparían de él. A pesar de los riesgos y los desafíos, Desmond había demostrado una vez más su compromiso con la vida y su rechazo a la violencia indiscriminada. Desmond se encontró en un momento crucial de su vida. Había tomado una decisión audaz al salvar al soldado enemigo herido, pero ahora debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las opiniones y los juicios de sus compañeros de armas se cernían sobre él, poniendo a prueba su fuerza de convicción. Al regresar al campamento, Desmond fue recibido con miradas de sorpresa y cuestionamientos por parte de algunos soldados. No entendieron cómo alguien podría arriesgar su vida para salvar a un enemigo. Para ellos, la guerra era una lucha de nosotros contra ellos, sin espacio para la compasión y la humanidad. Desmond, sin embargo, no se dejó intimidar. Con calma y determinación, explicó sus razones y principios. Habló de su creencia en la no violencia y en el valor de cada vida humana, sin importar el bando al que perteneciera. Trató de mostrar a sus compañeros que, incluso en medio de la guerra, había espacio para la compasión y el respeto mutuo. Algunos soldados se mostraron escépticos y reaccionaron a aceptar las palabras de Desmond. Para ellos, su acto de salvar al soldado enemigo herido era una traición a su deber y a su lealtad hacia el país. Pero otros, lentamente, comenzaron a reflexionar sobre las palabras de Desmond. Sus acciones les hicieron cuestionar sus propios valores y la naturaleza de la guerra. Con el tiempo, Desmond comenzó a ganarse el respeto y la admiración de algunos de sus compañeros. Vieron en él una fortaleza y una integridad que iban más allá de la mera valentía física. Reconocieron que su convicción y su compromiso con la humanidad eran dignos de admiración, incluso si no estaban de acuerdo en todos los aspectos. A medida que pasaron los días, la fama de Desmond se rompió más allá de su unidad. Los soldados heridos que había salvado, tanto aliados como enemigos, compartieron sus historias,
difundiendo la leyenda de su heroísmo y humanidad en medio de la guerra. Desmond se convirtió en un símbolo de esperanza y compasión, y su influencia trascendió las fronteras de la batalla. La guerra había alcanzado su punto más álgido, y el campo de batalla se convirtió en un escenario caótico de destrucción y desesperación. Desmond se encontró en el centro de la tormenta, enfrentando la violencia y la muerte a su alrededor. Pero su determinación y convicción seguían siendo inquebrantables. En medio del caos, Desmond se encontró con un grupo de soldados aliados que se hallaban en una situación desesperada. Estaban atrapados entre las líneas enemigas y la muerte parecía inminente. Sin pensarlo dos veces, Desmond se precipitó hacia ellos, arriesgando su propia vida para ayudar. La valentía de Desmond inspiró a los soldados, quienes se unieron a él para repeler el ataque enemigo. Juntos, lucharon con valentía, salvando vidas y protegiéndose los peligros. Desmond se convirtió en un líder para aquellos hombres, no por su fuerza física, sino por su determinación y su compasión. En el punto álgido de la batalla, cuando las balas volaban y las explosiones sacudían el suelo, Desmond se encontró con un momento decisivo. Un compañero herido yacía en el suelo, incapaz de moverse y expuesto al fuego enemigo. Era un amigo cercano y alguien que Desmond esperaba como un hermano. Sin dudarlo, Desmond se arrojó sobre su amigo herido, usando su propio cuerpo como escudo para protegerlo. Las balas llovían a su alrededor, pero Desmond se mantuvo firme, dispuesto a dar su vida para salvar a su compañero. El acto de valentía de Desmond no pasó desapercibido. Los soldados aliados lo vieron arriesgar su vida para proteger a su amigo, y eso los llenó de admiración y respeto. El valor y la entrega de Desmond demostraron la verdadera esencia del amor y la camaradería en medio de la guerra. Finalmente, la batalla terminó, y los soldados aliados lograron repeler al enemigo. Desmond sobrevivió, pero no sin heridas. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de la batalla, pero su espíritu seguía siendo inquebrantable. Desmond recibió el reconocimiento de sus superiores y el respeto de sus compañeros. Su acto de sacrificio por amor había dejado una huella imborrable en todos los que lo rodeaban. Se había convertido en un héroe, no solo por su valentía física, sino por su capacidad de amar y proteger a los demás sin importar las circunstancias. Desmond se encontró en la recta final de la guerra, pero aún quedó un último desafío que debía enfrentar. La batalla final se acercaba y la determinación del enemigo parecía implacable. Desmond sabía que debía mantenerse fiel a sus principios y su valentía para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras se preparaba para la batalla, Desmond reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Recordaba cada vida que había salvado y cada sacrificio que había hecho. Sentía un profundo sentido de responsabilidad hacia aquellos a quienes habían jurado proteger y hacia su propio deber como soldado. El día de la batalla final llegó y Desmond se encontró en el frente una vez más. El ruido ensordecedor de los disparos y las explosiones llenaba el aire mientras el conflicto alcanzaba su punto álgido. Desmond avanzó con determinación, brindando ayuda y atención médica a los heridos a medida que avanzaba. Pero entonces, en medio de la confusión y la violencia, Desmond se encontró con una situación desgarradora. Un niño, atrapado en el fuego cruzado, estaba en peligro inminente. Sin pensarlo dos veces, Desmond se lanzó hacia el niño, lo envolvió en sus brazos y corrió hacia un lugar seguro. La decisión de Desmond de salvar al niño resonó en el campo de batalla. Sus compañeros de armas, incluso los enemigos, quedaron asombrados por su valentía y humanidad. La guerra podía deshumanizar a las personas, pero Desmond se negaba a perder su sentido de compasión y amor por los demás.
mientras protegía al niño, Desmond se dio cuenta de que esta guerra no solo se utilizó de la lucha física en el campo de batalla. Se trató de la lucha por el alma de la humanidad y se hicieron de los valores más nobles. Él era un ejemplo viviente de que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la bondad pudieran prevalecer. Desmond llevó al niño a un lugar seguro y lo entregó a otros soldados que lo cuidarían. Su corazón estaba lleno de esperanza y determinación, sabiendo que su propósito en la guerra no era solo sobrevivir, sino también marcar una diferencia positiva en la vida de los demás. La batalla finalmente llegó a su fin, y Desmond emergió ileso pero transformado. Había demostrado que el poder del amor y la valentía podía vencer a la violencia y la destrucción. Su historia se convertiría en una inspiración para generaciones futuras, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la humanidad puede brillar. Desmond volvió a casa como un héroe, pero el camino hacia la paz y la reconstrucción no fue fácil. Aunque había dejado atrás el campo de batalla, los recuerdos de la guerra seguían vivos en su mente y corazón. Ahora debía enfrentar un nuevo desafío, encontrar su lugar en un mundo que había cambiado mientras él estaba ausente. Al llegar a su hogar, Desmond fue recibido con alegría y admiración por parte de su familia y amigos. Todos estaban orgullosos de sus logros y de su valentía en la guerra. Sin embargo, a pesar de la felicidad de estar reunidos, Desmond se sintió abrumado por los recuerdos y las experiencias traumáticas que lo perseguían. La vida civil resultó extraña para Desmond. Los sonidos de la guerra habían sido reemplazados por la tranquilidad del hogar, pero el silencio le resultó inquietante. A veces, se despertaba en medio de la noche, sudando y temblando, grabando los horrores que había presenciado en el campo de batalla. Desmond buscó apoyo en su familia y amigos, compartiendo sus experiencias y sentimientos con aquellos en quienes confiaba. Fue un proceso doloroso, pero también terapéutico. A través de las conversaciones y el amor incondicional de sus seres queridos, Desmond comenzó a sanar las heridas invisibles de la guerra. Además del apoyo emocional, Desmond también buscó propósito y significado en su vida cotidiana. Sabía que había salvado vidas en el campo de batalla, pero quería seguir contribuyendo de alguna manera en su vida civil. Se ofreció como voluntario en hospitales y organizaciones benéficas, utilizando sus habilidades médicas para ayudar a quienes más lo necesitan. A medida que Desmond se involucró en su comunidad y encontró formas de hacer el bien, comenzó a redescubrir la alegría y el propósito en su vida. Aunque la guerra había dejado cicatrices profundas, también había fortalecido su determinación de marcar la diferencia y promover la paz. Con el tiempo, Desmond encontró la paz interior que tanto anhelaba. Si bien los recuerdos de la guerra nunca desaparecerían por completo, aprendió a vivir con ellos y a utilizarlos como un recordatorio constante de la importancia de la compasión y la valentía en el mundo. Desmond había recorrido un largo camino desde que se enlistó en el ejército hasta convertirse en un héroe de guerra y encontrar su lugar en la vida civil. Su historia de coraje y compasión había dejado una huella imborrable en aquellos que lo conocieron, pero su legado trascendería las fronteras de su propia vida. Después de haber encontrado la paz interior y haber superado los desafíos que enfrentó al regresar a casa, Desmond se pudo difundir su mensaje de amor y chapuzón en el mundo. Comenzó a dar charlas inspiradoras, compartiendo su historia de resiliencia y promoviendo la importancia de la no violencia y el respeto por la vida humana. Su voz resonó en auditorios y conferencias, alcanzando a personas de todas las edades y trasfondos. Desmond se convirtió en un defensor de la paz y la reconciliación, utilizando su experiencia personal para inspirar y motivar a otros a tomar acciones positivas en sus propias vidas y comunidades.
Además de su labor como orador y defensor, Desmond también se convirtió en un mentor para veteranos de guerra que luchaban con los traumas de su experiencia. Compartió su sabiduría y brindó apoyo a aquellos que enfrentaron desafíos similares a los que él había superado. Su empatía y comprensión nos ayudaron a encontrar la fuerza y la esperanza necesaria para seguir adelante. El legado de Desmond se perfora más allá de las fronteras geográficas. Su historia inspiró a escritores, cineastas y artistas de todo el mundo, quienes se sintieron conmovidos por su valentía y humanidad. Libros y películas se crearon para honrar su vida y su impacto en la historia de la humanidad, asegurando que su legado perdurara a través de las generaciones. Desmond Das se convirtió en un símbolo de esperanza y coraje en tiempos de guerra y de paz. Su historia grababa a las personas que, incluso en los momentos más oscuros, el poder del amor y la compasión podían prevalecer sobre la violencia y el odio. En cada charla que daba, en cada vida que tocaba, Desmond continuaba compartiendo su mensaje de paz y humanidad. Su legado perduraría, recordando a las generaciones futuras la importancia de la valentía moral y la capacidad de hacer el bien incluso en las circunstancias más adversas. Y así, la historia de Desmond Das llega a su fin, pero su legado vivirá en los corazones y las acciones de aquellos que han sido inspirados por su historia de valentía, compasión y sacrificio. Que su ejemplo siga iluminando el camino hacia un mundo más justo y pacífico.